Hola, como preparador de oposiciones y especialista en comunicación corporativa, os doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental de nuestro temario, que es, literalmente, el motor del mundo moderno. Cómo las empresas logran rastrear millones de transacciones simultáneas sin que sus sistemas colapsen. Y lo hacen dominando las bases de datos relacionales. Es un bloque inicial absolutamente indispensable para entender cómo funciona la arquitectura de la información hoy en día, así que vamos a abordarlo con todo el rigor que exige. A ver, pensadlo un segundo. ¿Cómo gestionamos la inmensa avalancha de datos que se genera cada vez que alguien hace una compra online, reserva un billete de avión o simplemente pasa un producto por la caja del supermercado? Y todo esto sin caer en el caos absoluto. Pues bien, cada interacción digital genera datos, y organizar esta montaña de información requiere un software súper especializado. Los sistemas gestores de bases de datos. No se trata de ir guardando archivos a lo loco, ¿no? Se trata de estructurar todo metódicamente para permitir un análisis corporativo que sea de verdad útil y escalable. Y para entender esto a fondo, esta es la hoja de ruta de la sesión de hoy. Pasaremos desde el poder de los datos, entraremos a ver las tripas de las bases de datos relacionales y el lenguaje SQL, para luego ver el diseño, la conexión y finalmente la gran ventaja estratégica que esto supone. Vamos directamente con el primer bloque, el poder de los datos. Iniciando este primer bloque normativo y conceptual, tenemos que viajar a la década de los 70. Edgar F. Codd desarrolló este sistema que revolucionó la informática por completo. La clave almacena los datos en tablas separadas pero que están intrínsecamente relacionadas entre sí. Lo brillante de este modelo y un punto clave que debéis retener para el examen es que consigue ocupar un espacio mínimo en los servidores, garantizando a la vez una gestión rapidísima, segura y totalmente estructurada. Es una genialidad. Pasamos al segundo punto, dentro de las bases de datos relacionales. Fijaos bien en cómo se estructura esto, porque es como un rompecabezas perfecto. Tenemos un campo identificador único, la famosa clave primaria, en la tabla de clientes, que se enlaza directamente con lo que llamamos una clave externa en la tabla de ventas. Esta asociación tan precisa es justo el mecanismo que permite que diferentes conjuntos de datos se hablen entre ellos. Así evitamos, por ejemplo, tener que escribir el nombre y dirección del cliente cada vez que hace una nueva compra. Claro que, para mantener la coherencia absoluta en un entorno corporativo, los sistemas nos imponen 3 reglas de integridad de datos estrictas, vitales para cumplir con cualquier normativa legal. Tomemos la integridad referencial, por ejemplo. Es la regla que te impide eliminar el registro de un cliente si ese cliente todavía tiene ventas asociadas en el sistema. Básicamente, es nuestro salvavidas para prevenir errores catastróficos. Pero claro, nosotros no leemos código puro. En aplicaciones como Microsoft Access, la interacción con estos datos se simplifica muchísimo a través de 2 herramientas. Primero, los formularios, que nos dan una interfaz visual muy intuitiva para meter información nueva o actualizarla. Y segundo, los informes, que cogen todo ese volumen de datos y te generan un resumen limpio y formateado, listo para llevar a la junta directiva. Avanzamos al tercer bloque de nuestro temario, hablando con los datos, donde entra en escena el SQL. Con la estructura ya montada, necesitamos un idioma común para comunicarnos con ella, y ese es el SQL o Standard Query Language. Cuando una empresa necesita auditar o recuperar información crítica, la petición se hace en este lenguaje estandarizado. El sistema procesa esta consulta o query y te devuelve exactamente lo que has pedido con precisión matemática. Ojo aquí, que esto es importantísimo a nivel académico. El SQL se divide en 2 grandes sublenguajes con funciones muy distintas. Por un lado está el DDL, el lenguaje de definición, que es el que usamos para construir o modificar el armazón, es decir, las tablas en sí. Y por otro lado tenemos el DML, el lenguaje de manipulación, que sirve exclusivamente para jugar con los datos que metemos dentro de esa estructura. Si nos centramos en el DML, toda manipulación de datos va a depender de estos comandos centrales: select, insert, update y delete. Y lo interesante es que casi siempre los combinamos con cláusulas condicionales como where o group by, además de funciones como sumar o hacer medias. Esto es lo que nos permite sacar conclusiones financieras súper detalladas de un mar de datos en cuestión de segundos. Bien, visto el lenguaje, pasamos al cuarto punto, diseño de programas de bases de datos. Nadie empieza a escribir código SQL a lo loco. Para construir un sistema sólido, aplicamos la clásica estrategia de divide y vencerás en 3 pasos fundamentales. Primero, un diseño conceptual abstracto, usando el modelo entidad-relación, totalmente independiente del software. Segundo, el diseño lógico, donde normalizamos los datos para evitar duplicados. Y tercero, el diseño físico, donde ya transformamos todo eso en una aplicación final súper eficiente. Si damos un paso atrás, nos damos cuenta de que todo este proceso se enmarca dentro de un ciclo de vida completo del software. Desde la planificación inicial y la recogida de requisitos hasta el mantenimiento a largo plazo. Es un protocolo exhaustivo, sí,
pero es el único que nos garantiza que el producto final funcione y cumpla matemáticamente con lo que la empresa necesitaba desde el principio. Llegamos al quinto punto del análisis: conexión y uso compartido de datos. Hay algo que debemos tener clarísimo. Los datos corporativos no viven aislados en un cajón. Tienen que comunicarse con otros programas. Programas como Access usan una tecnología específica para esto, y es crucial entender la diferencia. Incrustar significa hacer una copia estática de los datos de otro archivo, mientras que vincular significa crear un puente directo para que la información se actualice de forma dinámica en vivo. Una aplicación súper práctica y muy del día a día en la oficina es la exportación. Imaginaos coger una consulta compleja de nuestra base de datos, sacarla en formato XML o texto plano y enviarla directamente a Word para automatizar, por ejemplo, un envío masivo de cartas a miles de clientes. Es una maravilla que ahorra muchísimas horas de gestión administrativa. Y para cerrar, nuestro sexto y último bloque, la ventaja estratégica. Esta cita resume perfectamente la conclusión crítica que quiero que saquemos de esta sesión. Un diseño bien estructurado que cumpla con sus reglas de normalización es la única manera de garantizar la calidad del dato. Y si evitamos errores y duplicados en la base, estamos protegiendo de forma directa la toma de decisiones en las altas esferas directivas. El paradigma actual exige ir mucho más allá del almacenamiento tradicional. Hoy en día, las grandes corporaciones integran estas sólidas bases relacionales con arquitecturas en la nube inmensas y con inteligencia artificial, todo para poder gestionar Big Data sin despeinarse y analizar las tendencias del mercado literalmente en tiempo real. Y esto nos deja con una última reflexión, muy importante de cara a vuestra preparación. En esta economía digitalizada, las tablas no son listas aburridas de información, son ecosistemas vivos. Quien sabe estructurar, analizar y mover su información de forma fluida, no solo está haciendo bien su trabajo técnico, tiene en sus manos la ventaja competitiva definitiva frente al resto del mercado. Y con este enfoque estratégico cerramos nuestro análisis de hoy.